Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la teleclase 4, la última de las teleclases. En esta teleclase vamos a ver el módulo 4, cuyo tema principal son las ecuaciones. En este módulo vamos a ver las ecuaciones lineales con una incógnita. Vamos a ver sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y como aplicación a este tema, modelización de problemas. También dentro de las ecuaciones con una sola incógnita vamos a ver las no lineales, o sea, vamos a ver la resolución de ecuaciones cuadráticas. Para iniciar, primero de todo vamos a preguntarnos ¿qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad. Tiene que haber un igual para ver una ecuación. ¿Igualdad entre qué? Entre dos expresiones algebraicas. ¿Qué significan expresiones algebraicas? Por ejemplo, veamos la forma general de una ecuación lineal de primer grado. Veamos en la placa. Esta ecuación de primer grado es lineal porque tenemos la expresión algebraica que involucra operaciones como producto, suma y resta y nada más que producto, suma y resta de números con letras. Acá represento la A por X más B igual a 0. Una igualdad entre dos expresiones algebraicas donde A y B, por más que ustedes ven letras, estoy generalizando cualquier número A, cualquier número B y la letra acá sería la X. Esta se llama ecuación lineal con una sola incógnita o ecuación de primer grado con una sola incógnita X. A las variables, o la variable en este caso, que son las letras, se las llaman incógnitas. Otro ejemplo de ecuación no lineal, o que es una ecuación de segundo grado, o también se llama ecuación cuadrática, también hay una igualdad, donde están involucradas suma, resta y productos. No hay división, no hay raíz cuadrada, únicamente suma, resta y producto, donde tiene la forma A por X cuadrado más B por X más C igual a 0, y ese número A tiene que ser un número cualquiera, pero no 0. Les vuelvo a repetir que uno utiliza para la presentación en forma general qué forma tienen las ecuaciones cuadráticas, qué forma tienen las ecuaciones lineales. Y bueno, ustedes dicen, ven todas letras, A por X más B igual a 0, o AX cuadrado más B por X más C igual a 0. Esa A, esa B y esa C son coeficientes, o sea que representan números. Si voy a un ejemplo concreto, una ecuación lineal de primer grado, una ecuación lineal con una sola incógnita sería 3 por X más 1 igual a 0. Una ecuación cuadrática o de segundo grado con una sola incógnita sería 4x cuadrado menos 8x más 1 igual a 0. ¿Sí? No se olviden que en una ecuación es una igualdad. Entonces, si uno pide un ejemplo de una ecuación lineal, no es 3x más 1, es 3x más 1 igual a ¿qué? A 0, a 8, a ¿qué? Una igualdad entre dos expresiones. Y la clasificación va a depender de si esa incógnita, esa letra incógnita, está elevado a la 1, va a ser de primer grado, si está elevado a la 2, va a ser de segundo grado, etcétera, etcétera, etcétera. En este módulo nos vamos a encargar de analizar las ecuaciones lineales con una sola incógnita, o sea, las ecuaciones de primer grado y finalizando el módulo las ecuaciones de segundo grado. Pero nos vamos a encargar de estudiar con profundidad las lineales. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelven las ecuaciones? Vamos primero a una definición para encaminarnos al significado de resolver una ecuación. La definición es cuando se dicen que dos ecuaciones son equivalentes.
dos ecuaciones se dicen equivalentes cuando tienen la misma solución. Es decir, cuando encontramos que esa incógnita, si la reemplazamos por ciertos valores, van a verificar la igualdad. Por ejemplo, tengo la ecuación 3 por x más 6 igual a 0. Esa ecuación, una igualdad entre dos expresiones algebraicas, es equivalente a otra igualdad, a 3 por x igual a menos 6. Acá tenemos dos ecuaciones distintas, pero son equivalentes. ¿Por qué? Porque las dos tienen la misma solución. Es decir, las dos ecuaciones, si sustituyo la letra x por el número menos 2, las dos van a verificar esa igualdad. Entonces son dos ecuaciones equivalentes. Y esa es la clave para entender cómo se resuelven ecuaciones. ¿Qué significa primero de todo resolver una ecuación? Resolver una ecuación significa hallar el valor de x que la satisface o los valores de la x que la satisfacen, o decidir que no hay ningún valor de x que verifica esa igualdad. Eso significa resolver una ecuación. Dice, resolver una ecuación es hallar el o los valores de la incógnita que verifiquen la igualdad. ¿Y cómo hago para resolver? Y bueno, está la clave en la placa anterior, en transformar una ecuación difícil por ecuaciones equivalentes a una que sea fácil de resolver. ¿Y cómo se transforma una ecuación difícil por ecuaciones equivalentes a una fácil? Bueno, hay operaciones que mantienen la igualdad o que transforman ecuaciones en ecuaciones equivalentes. Esas operaciones se llama la propiedad uniforme de los números en igualdades. Veamos cuál es la propiedad uniforme. Las propiedades uniformes en realidad son dos propiedades. Me dice, si tenemos una igualdad, tenés una igualdad entre dos números. Si vos sumás o restás la misma cantidad a ambos lados de la igualdad se mantiene. Si multiplicás o dividís a ambos lados de la igualdad se mantiene. O sea, si mantenemos un balance, si le hace lo mismo al lado izquierdo que al lado derecho en una igualdad numérica, eso se mantiene. Esa propiedad es el truco que uno hace para transformar ecuaciones. Por ejemplo, si yo tengo a por x más b igual a 0. Si yo a ambos lados de la igualdad le resto b, ¿sí? Tengo más b y a ambos lados le resto. Trazamos la línea y vemos como resultado que obtenemos. Del lado izquierdo, si uno tiene más b menos b, se cancelan, se van. Te quedaste únicamente con a por x. Del lado derecho, 0 menos b menos b. Entonces transformé la primera ecuación, a por x más b igual a 0, la transformé en a por x igual a menos b. Bien, fui de una ecuación a otra equivalente. Todavía no terminé de resolverlo. Fui de a por x más b igual a 0 a por x igual a menos b. Un paso de una ecuación a una equivalente. El otro paso, ¿qué hago? Multiplico o divido en este caso, o sea, multiplico por el inverso o divido por a si quieren para simplificar la idea, ambos miembros por el número a. ¿Sí? Siempre y cuando a sea distinto de 0. Bueno, vamos a suponer que es distinto de 0. Entonces, miren, tenían a por x igual a menos b, divido a los dos lados, derecho e izquierdo, por a. A sobre a se van a simplificar y me voy a quedar únicamente con la x del lado izquierdo. Y del lado derecho me quedó menos b sobre a. Entonces, ¿qué hice con esta propiedad uniforme? Sumé a ambos miembros la misma cantidad, dividí a ambos miembros o multipliqué a ambos miembros, lo que sea, la misma cantidad. Entonces, he resuelto una ecuación lineal con 3 pasos. Primer paso, arranco de mi ecuación. Segundo paso, pasé a una equivalente. Y tercer paso, me quedó la x sola, aislada de un lado de la igualdad y del otro lado un número. E encontré un valor de x, que es igual
en este caso genérico a menos b sobre a, y esa es una ecuación algebraica que es equivalente por las propiedades uniformes a la original. De esa forma resolví mi ecuación. Entonces yo me imagino que ustedes dirán, pero qué complicado es esto cuando todos en el secundario aprendimos la reglita, lo que es positivo pasa a negativo, lo que es negativo pasa a positivo. ¿Qué pasa con esa reglita? Esa reglita hay que saberla usar porque no es así, sino que vieron que uno va cambiando en función inversa de lo que va haciendo. Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, parece más engorroso esto de la propiedad uniforme, pero para mí es fundamental porque clarifica qué proceso uno está haciendo cuando resuelve ecuaciones. Veamos ahora el sistema de ecuaciones lineales cuando tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. La estructura general de este tema es cuando tenemos una ecuación de la forma a por x más b por y igual a c, donde les vuelvo a repetir que las letras a, b y c significa que son números, y las incógnitas en este caso es la x y la y. Y también tenemos otra ecuación que es de la forma d por x más e por y igual a f. Resolver esto significa hallar un valor para la x y un valor para la y que satisfaga ambas igualdades simultáneamente. ¿Sí? Encontraré estos valores de la x y de la y. ¿Cómo? La técnica de resolución de ecuaciones es siempre la misma, siempre es el uso, consciente o inconsciente, como ustedes lo practiquen, de la propiedad uniforme. ¿Sí? Pero en este caso quiero hallar dos valores, el de la x y el de la y que satisfagan ambas simultáneamente. Una forma rápida de entender este tema es si ustedes utilizan la técnica de despejar variables o despejar incógnitas, pueden despejar la y de cada una de las dos ecuaciones en función de la x. Si despejan la y, va a quedar una ecuación, una igualdad de la forma y igual a un número por x más b, que, como vimos en el módulo 3, corresponde a la ecuación de una recta, es la función lineal, y igual a A por x más b. Por eso es fácil comprender lo que estamos haciendo en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si ustedes ven cada ecuación lineal en la variable x y en la variable y, despejando la y en función de la x y viendo así una recta. Entonces, cuando tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿qué estamos viendo? Veamos la placa. Estamos viendo los infinitos puntos que satisfacen cada igualdad alineados en una recta. Y lo que yo busco es encontrar los puntos en común que tienen estas dos rectas que representan a las dos distintas ecuaciones. Una recta representa una ecuación y la otra recta representa la otra ecuación. Y obviamente podemos ver del gráfico cuál es el punto en común. Y hay un único punto en común que es el punto de intersección de estas rectas. Y ese punto en común va a tener una abscisa, que va a ser una x, y una ordenada, que va a ser una y esa va a ser la solución a mi sistema, va a ser los números x e y que satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente a la vez. En ese caso que encuentro ese punto donde se cortan las dos rectas, ese punto, las coordenadas de ese punto,
va a ser la solución al sistema y ese sistema lo voy a calificar o clasificar como un sistema compatible, que significa que tiene solución, determinado, que significa y es única. O sea, hay dos soluciones, uno para la X y uno para la Y, pero no son dos soluciones distintas al problema, sino que es una única solución, un único punto de coordenadas X e Y, o sea, un único valor para la X, un único valor para la Y, que satisfacen ambas ecuaciones a la vez. Esa es la interpretación gráfica, pero hay muchos métodos analíticos de resolución conocidos por ustedes, algunos sí o a lo mejor otros no, pero está el método de sustitución, de igualación, de triangulación, de determinantes, por suma y resta. Ustedes aplicarán el que les sea más cómodo. Para finalizar, veamos que si interpretamos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas como la posición relativa de dos rectas que se pueden cortar, que pueden ser paralelas o que la ecuación está representando en realidad una misma recta, o sea que son coincidentes, vemos que se pueden clasificar en sistemas incompatibles si son dos rectas paralelas, o sea que no se cortan. Y una forma rápida que tenemos para ver si sucede esto es analizar la proporción de los coeficientes que acompañan a la X y que acompañan a la Y. Si la proporción es exactamente la misma, es que estamos hablando de dos rectas con igual pendiente. Pero si la proporción de los términos independientes C y F no es la misma que la proporción de los coeficientes A con D y B con E, significa que estamos hablando de dos rectas que tienen igual pendiente, pero que tienen distintas ordenadas al origen, por ende son paralelas. Y por último, si la proporción de todos los coeficientes, o sea, A con D sobre B con E es igual a C sobre F, en realidad estamos hablando de dos ecuaciones que son casi iguales, que significa que son proporcionales. Por ejemplo, una ecuación se obtiene multiplicando la otra por 2, todo por 2. Entonces, en ese caso no estamos hablando de dos ecuaciones distintas, sino que estamos hablando de la misma ecuación, de una misma recta que gráficamente se puede representar como dos rectas coincidentes. En este caso hay más de una solución porque los infinitos puntos de ella verificarían las dos ecuaciones y en este caso se llamaría sistema compatible indeterminado. Hasta acá hemos visto ecuaciones lineales con una sola incógnita y sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Continuamos con nuestro problema, las ecuaciones. Las ecuaciones no surgen de un profesor que nos tortura y nos pone a resolver una ecuación. Una ecuación generalmente surge de una situación problemática concreta. Entonces quiero ver un ejemplo, sin resolver, de cómo hacemos para caer en una ecuación o en realidad cómo hacemos para caer es cómo utilizamos las ecuaciones como herramienta que nos ayudan a resolver problemas concretos. Acá tenemos un problema donde dice que el total de lugares que hay entre autos y motos de una cochera es 52. Y me dicen si el número de autos es 7 más que el doble de motos,
¿cuántos autos y cuántas motos hay en la cochera? Bueno, ustedes se habrán enfrentado con muchos problemas de este tipo y se habrán encontrado con la dificultad que tienen en traducir del lenguaje coloquial, del lenguaje que utilizamos día a día, a un lenguaje matemático. Realmente ese es el mayor desafío que tenemos. Y bueno, hay algunas pautas que uno tiene y que uno se va haciendo únicamente con la práctica. Primero de todo, tiene que haber una lectura comprensiva del problema. O sea, la primera es leer y volver a leer y volver a leer tantas veces como sea necesario para comprender qué me está diciendo el problema. Luego de eso, tendríamos que identificar cuáles son los datos y fundamentalmente identificar cuáles son las incógnitas. Eso es fundamental. Parece una pérdida de tiempo, pero en realidad tengo que tener claro qué es lo que quiero averiguar. Entonces la identificación de incógnitas es un paso fundamental dentro del proceso de aprender a plantear problemas. Una vez que tengo identificadas las incógnitas, necesitaría hacer una traducción del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico y expresar esa traducción en relaciones algebraicas. Bueno, en ese paso hemos planteado una ecuación y utilizar técnicas de resolución de ecuaciones, que sería el resolver, el ejercicio típico de una clase de matemática, y por último, verificar estos resultados en el tema concreto. Bueno, otro tipo de ecuaciones es cuando la incógnita aparece elevada al cuadrado. Ese tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones cuadráticas, cuya fórmula o formulación o definición es toda ecuación de la forma A por la x al cuadrado más b por x más c igual a 0, donde es fundamental aclarar que el coeficiente A, ese que acompaña a la x al cuadrado, para que realmente exista una ecuación cuadrática, tiene que ser un número distinto de 0, porque si fuera 0, ese término desaparece, A por x A por x al cuadrado desaparece, y tendríamos b por x más c igual a 0, que no es una cuadrática, sino que es una función lineal. La interpretación de estas ecuaciones cuadráticas, su interpretación geométrica, es que surgen de la función cuadrática de buscar las raíces, o sea, de dónde corta la función cuadrática al eje de las x, o se llaman raíces o ceros. O sea, cuando una función cuadrática se hace cero, cuando una función cuadrática corta al eje de las x. A es el número que acompaña a la x al cuadrado, se llama coeficiente cuadrático. B, que es el número que acompaña a la x, se llama coeficiente lineal. Y por último, C, que no acompaña a ninguna incógnita, se llama término independiente. ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Bueno, en este caso no vale la propiedad uniforme, ¿sí? O sea, la propiedad uniforme sigue valiendo, pero no me sirve en este caso. Y sí tengo una herramienta poderosa, potente, que inclusive está en algunas calculadoras, que es la fórmula de la resolvente. La resolvente es una fórmula para hallar el valor o los valores de las x que verifican esta igualdad, ¿sí? Espero que esta fórmula sea conocida y que dice que las x que verifican esta igualdad se pueden calcular haciendo el opuesto de b menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 multiplicado por el a multiplicado por el c, todo ese número dividido 2 por a. Esa es la fórmula de la resolvente. Bueno, ¿cómo se usa esa fórmula? Vayamos a un ejemplo concreto. O sea, para usar esa fórmula hay que tener claro quién es A, quién es B y quién es C. ¿Sí? Hay que tener claro que vamos a utilizar los coeficientes, no vamos a utilizar las x. Entonces veamos el ejemplo concreto. Tenemos que resolver x al cuadrado menos 4 por x más 3 igual a 0.
lo primero que hay que hacer es identificar quién es A, quién es B y quién es C. A, en este caso, no hay ningún número, significa que lo acompaña el número 1. B es el -4 y C vale 3. Sustituyendo estos valores en la fórmula, me va a quedar, ojo acá, el opuesto de B. B es -4, o sea que queda -4. Eso sería el opuesto de B, quedando -4 va a quedar 4 positivo. Más menos significa, más menos significa que van a tener que hacer 2 veces este cálculo. Uno sumando, hallan el resultado y lo van a volver a hacer, pero esta vez restando. Eso significa más menos. Bueno, B al cuadrado, -4 al cuadrado, -4 por A, en este caso 1, por C, en este caso 3, todo sobre 2 por A, en este caso 2 por 1. Resolvemos eso y uno con el más, otro con el menos nos va a dar respectivamente los valores 1 y 3. ¿Sí? Eso significa que la función cuadrática corta al eje de las abscisas, al eje de las X, en el punto 1 y 3. Bueno, una herramienta de análisis de las raíces de esta función cuadrática o las soluciones de la ecuación cuadrática es el estudio del discriminante. ¿A qué llamamos discriminante? Al número que aparece en la fórmula de la resolvente debajo de la raíz cuadrada. Ese b cuadrado menos 4 por a por c, toda esa expresión que aparece debajo de la raíz cuadrada se llama discriminante. Entonces vamos a definir discriminante como b cuadrado menos 4a por c. ¿Para qué sirve el discriminante? Bueno, el discriminante, ese número que está debajo de una raíz cuadrada, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Cada caso, cada posibilidad, positivo, negativo o 0, nos va a dar resultados distintos, nos va a discriminar a esta ecuación cuadrática en distintos casos según como sea este número. Primer caso que vamos a estudiar es si el discriminante resulta un negativo. ¿Qué les parece a ustedes hallar la raíz cuadrada de un número negativo? ¿Se puede hallar la raíz cuadrada de un número negativo? No se puede hallar la raíz cuadrada de un número negativo. Es decir, no es un número real. ¿Sí? La matemática resuelve esto de la raíz cuadrada de un número negativo, pero usando otro campo de números que no vemos en este curso. Pero sí sé que la raíz cuadrada de número negativo no es un número real. Entonces, en ese caso, cuando apliquemos la fórmula resolvente y vos te encontrés con que tenés que hallar la raíz cuadrada de un número negativo, que no lo vas a poder hacer. Y eso tiene su interpretación. Eso significa que no hay solución real. Y que no haya solución real significa que, bueno, esa función, esa curva, no corta al eje de las X, al eje de las abscisas. Y en ese caso van a encontrar en la bibliografía que se dice que la ecuación tiene raíces complejas conjugadas. Gráficamente yo siempre digo que la parábola, que es ¿cómo se llama? La curva que representa una función cuadrática, o está volando arriba del eje X o se está cayendo debajo del eje X, o para arriba o para abajo, pero no corta al eje de las X. Antes de terminar, me faltaría ver qué pasa si el discriminante, o sea, lo que está debajo de la raíz cuadrada, es un número 0. La raíz cuadrada del 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces, sumar 0 o restar 0 a un número es exactamente lo mismo porque el 0 es el elemento neutro de la suma. Entonces me va a dar lo mismo, no voy a hacer dos operaciones, una con el más y otra con el menos. En ese caso va a haber una única solución real, significa geométricamente que la curva corta en un solo punto y se dice que tiene una única raíz doble.
El caso que hemos estudiado como ejemplo era positivo, porque el discriminante era igual a 2 y vimos que había 2 raíces. Hemos visto los temas fundamentales del módulo 4, que fueron las ecuaciones, las lineales de primer grado, las cuadráticas con una sola incógnita y los sistemas de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas y aplicaciones a problemas. Vamos a tratar de resolver un ejercicio aplicando los conceptos teóricos vistos en el módulo 4. Les presento el ejercicio y después de la presentación del ejercicio vamos a ver qué actividades podemos realizar utilizando las herramientas dadas. El tema es así. Supongamos que queremos hacer una dieta especial, o sea, un cierto animal, y que tenemos 2 requerimientos. El primer requerimiento de esta dieta especial que queremos es alimentarlos dándole 600 gramos de grasa por kilogramo de alimento que le demos. O sea, nuestro requerimiento por alguna causa es que necesitamos aportar 600 gramos de grasa. Y no es que le puedo dar cualquier cantidad de kilogramos de alimento, sino que lo que necesito es darle 15 kilogramos. 2 requerimientos: aporte de 600 gramos de grasa y un total de 15 kilogramos de alimento. Supongamos que tenemos disponible 2 clases de alimento distintos, los 2 igual costo, uno el alimento A y otro el alimento B. El alimento A aporta 60 gramos de grasa por kilogramos y el alimento B 30 gramos de grasa por kilogramos. Esa sería la situación. 2 clases de alimento distintos, uno con un aporte de grasa por kilogramo distinto del otro aporte de grasa por kilogramo, y que necesito darle 600 gramos de grasa por kilo y que el total del alimento sea 15 kilogramos. Bueno, esta sería la situación. Vamos a ver qué nos propone la actividad 1 para que ustedes puedan realizar. La actividad 1 dice: se desea saber cómo combinar los alimentos para cumplir con los 2 requerimientos que tienen que tener claro. Es decir, ¿qué planteo debemos hacer? Ustedes deberían primero preocuparse por averiguar qué significa la palabra cómo combinar estos alimentos, o sea, qué significa ese pedido, cuál sería la o las incógnitas a develar ante la pregunta es cómo combino estos 2 alimentos, el alimento A y el alimento B, para cumplir los 2 requerimientos que me pide el problema. Esa sería la actividad 1. La actividad 2 es una pregunta más concreta, pero que no está alejada de la actividad 1, o sea, si entendés el planteo, vas a responder a esta pregunta concreta y lo van a responder con un número. ¿Cuántos kilogramos del alimento A y del alimento B cumplen con los requerimientos de la dieta? ¿Sí? Parecen las 2 preguntas parecidas, pero uno es qué planteo debo hacer y el otro es
qué respuesta me da ese planteo. Y por último, me piden que represente esta situación en un gráfico cartesiano de x, y. Una vez que tenés hecho el planteo, ese planteo matemáticamente va a tener una representación gráfica en un sistema cartesiano de coordenadas x, y. Tratemos de graficarlo y hacer un análisis desde el punto de vista gráfico. Suerte, espero que les salga fácil aplicando lo visto en el teórico.
Vamos a ver cómo resolvieron, yo creo que el tema más difícil que uno se enfrenta con la matemática. Un problema concreto y traducirlo al lenguaje matemático. Es el tema más difícil porque realmente tenemos que hacer uso de la matemática como sierva de la ciencia. O sea, tenemos un problema concreto y traducirlo a un lenguaje matemático donde tenemos que aplicar todas las relaciones del problema, aplicar los datos y presentarlo a un modelo donde tenemos toda la técnica de resolución, no es nada fácil. Como hemos visto, lo primero que tendríamos que preguntarnos el problema es qué es lo que queremos averiguar, ¿sí? Y lo que queríamos averiguar era cuál era la combinación de alimentos que tendríamos que hacer para cumplir y verificar los requerimientos. Entonces, hay dos incógnitas. Es cuántos kilogramos del alimento A le tengo que dar y cuántos kilogramos del alimento B tengo que dar. Lo llamo con la letra genérica X, que va a representar un número, y la letra genérica Y, diciendo que son dos números distintos. La X es la cantidad de kilogramos del alimento A y la Y es la cantidad de kilogramos del alimento B. Uno de los requerimientos más fácil de plantear es que, bueno, la cantidad que yo le tengo que dar de alimento es 15 kilogramos, o sea que la suma de lo que le doy del alimento A más lo que le doy del B tiene que ser exactamente 15 kilogramos. Entonces, eso es lo más fácil de mi planteo, que se traduce en la ecuación X más Y igual a 15. Una técnica que nos puede servir para verificar que las cosas que estamos haciendo están bien es agregar unidad. O sea, X es un número que me indica kilogramos, la Y también. Y ese número 15 viene de que necesito alimentarlo con 15 kilogramos de alimento. Entonces, en esta ecuación hay coherencia porque las unidades de todos, de las letras y de los números, es kilogramos. Ahora la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice que la cantidad de gramos que provee el alimento A era 60 gramos por kilogramo. Es decir, un kilogramo aporta 60 gramos de grasa. X va a aportar 60 por X. O sea, la cantidad de gramos de grasa que aporta el alimento A, si tengo una cantidad X de kilogramos, va a ser 60 por X. Análogamente lo razono así con la cantidad del alimento B. Un kilogramo del B me aporta 30 gramos de grasa. Si yo tengo Y kilogramos, va a ser 30 por Y. Si sumamos estos aportes de grasa, el requerimiento era que los aportes me tenían que dar 600 gramos de grasa. Fíjense que las unidades también coinciden en esta ecuación. 60 es gramos sobre kilogramo, porque era la cantidad de gramos de grasa por kilogramo. Entonces 60 gramos sobre kilogramo multiplicado por kilogramos, los kilogramos se van a ir y cada uno de los términos de esta suma tiene la unidad gramos y por eso está igualada a 600 que tiene la unidad gramos. Esto realmente es lo que nos va a llevar más trabajo y nos va a dar más satisfacción cuando logramos un modelo de un problema concreto donde sabemos cómo resolver, cómo hallar su solución y que nos va a servir una vez hallada la solución para verificar los resultados volviendo al hecho concreto. ¿Sí? Esto es lo más difícil, pero lo que nos va a dar más satisfacción. Bueno, técnicas de resolución. Ahora vamos a aplicar, una vez que tenemos el planteo, lo más difícil, una técnica de resolución. Cualquier técnica. Acá pueden utilizar lo que les sea más cómodo a ustedes, método de sustitución, de igualación, gráfico, Kramer,
triangulación, sumas y restas, lo que a ustedes estén cómodos, dada la vida moderna, si hay una calculadora, que la calculadora resuelva, pero al modelo que ustedes plantearon. Esto es el planteo y ahora resolución. Resolución, por el método que quieran, van a hallar un valor de la X y un valor de la Y. Eso traducido al problema es, la X significaba la cantidad de kilogramos de alimento A. Sí, si estamos asesorando a alguien, sí, bueno, señor, compre de alimento A 5 kilogramos o dele al animal del alimento A 5 kilogramos. Y la Y simbolizaba la cantidad en kilogramos del alimento B. ¿Sí? Entonces acá está la respuesta. Usted tiene que darle esta cantidad del alimento A y esta cantidad del alimento B, que surge de un planteo con variable X, con variable Y de hallar el valor que verifica en ese sistema la X y la Y. Por último, ¿cómo representamos esto? Y bueno, gráficamente se representa como dos rectas, porque el planteo fueron un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que sabemos que gráficamente representan a rectas. Esas rectas, en este caso, tomamos dos puntos de la recta, por ejemplo, una ecuación, la X más Y igual a 15, es una recta que corta el eje X en 15 y corta el eje Y en 15, y la otra ecuación corta el eje Y en 20 y corta el eje X en 10, pero no quiero perderlos en esto, sino que ustedes grafiquen la ecuación lineal a su modo, por ordenada, por pendiente, por una tabla de valores X y Y. Lo importante es que cuanto más preciso tengamos este gráfico, más obvia y fácil es ver la solución, es ver en este caso que hay una única solución, que es el punto donde se cortan estas dos rectas, y miremos el punto. Una vez que tengo el punto, puedo sacar las coordenadas de ese punto y vemos ahí que en el eje X la abscisa es 5 y vemos la ordenada en el eje Y, que la ordenada es 10, y podemos ver, cuanto más preciso mejor, la solución a nuestro sistema. Me voy a despedir en este último módulo, donde vimos un tema bien importante, bien conflictivo, diría yo, para la mayoría, que son las ecuaciones, y vimos las ecuaciones desde el punto de vista de ecuación lineal, con una incógnita, vimos sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, y también vimos la ecuación cuadrática, todo aplicado a una situación concreta, y tratamos de hacerlo más difícil, que es modelizar matemáticamente esa situación concreta aplicando todos los temas dados, y en realidad hemos aplicado todos los temas dados en los 4 módulos. Espero que le haya resultado fácil, útil, agradable, y que haya sido tan placentero para ustedes haber hecho esto como lo fue para mí. Hasta la próxima.